de obras que tiene y le sumáis pues toda la labor que realiza desde la fundación, pues de la que se siente extremadamente orgulloso, o lo que realizaba antes porque tenía el mayor kiosco digital de revistas de arquitectura del mundo hasta hace muy poquito, tenía pues un montón de cosas. Pues uno lo que puede pensar es que o no es humano, o no come, o no duerme, ¿no? Y las tres cosas sí las realiza, además, sobre abundantemente, todo, además. Abundantemente. Entonces, pues, con afición. Es experto en todas ellas. Con lo cual es difícil pues entender que pueda conseguir llegar a finalizar y de la forma que lo realiza pues todas las cosas que va haciendo, ¿no? Muchísimas gracias a la galería, a Carlos, que es el factotum de estas cosas. Y la verdad que cuando me lo propuso pues no lo entendí muy bien, y al final uno siempre acaba hablando de lo que le interesa, que es, bueno, de lo que me interesa en términos docentes, en mis clases de proyectos de arquitectura, lo que me interesa también cuando creamos y hicimos la fundación, lo que me interesa, aunque es más difícil explicitarlo cuando uno hace su trabajo de arquitectura, porque digamos que estos principios, transformarlos en arquitectura es mucho más difícil que simplemente hablarlos, ¿no? Y comunicarlos. Pero yo del Facebook lo único que hago es para bajarme fotos de arquitectura o fotos pues, de cosas que me gustan. Yo he ido haciendo una colección, entonces cuando me dijo Carlos, dije, bueno, pues voy a hacer al revés, voy a coger 12 fotos que expliquen, tampoco expliquen, que sean un poco metafóricas de lo que voy a contar, ¿no? La primera idea que quería explicaros, porque naturalmente voy a hacer luego una especie de panegírico de lo que creo, de lo erróneo de la arquitectura en nuestros días, de las enormes deficiencias que tiene la arquitectura, que no sé si son trasladables al arte, pero desde luego a la arquitectura en la medida que es una disciplina que tiene mucho que ver con la idea de servicio y la idea de relación medios y fines y la idea de contexto, etcétera, son especialmente graves hoy en día. Pues lo primero que quiero decir y anunciar es un profundo optimismo. Quiero decir que yo creo que la arquitectura está pasando momentos muy malos, de la misma manera también que creo que hay unos renaceres y hay gente que está trabajando de manera muy intensa, ¿no? Es decir, crisis la arquitectura ha pasado siempre. Hay alguien que dice que ha estado siempre en crisis. Pues yo también creo que algo hay de eso, porque si uno hace arquitectura sin estar un poco siempre en crisis, pues tampoco mejora. Y en la arquitectura es muy difícil prescindir del hecho físico, por ejemplo, del hecho constructivo, ¿no? Es muy difícil prescindir del hecho funcional, programático, es muy difícil prescindir de esa idea de servicio, o es muy difícil prescindir de la realidad económica. Entonces yo soy un arquitecto que cree que toda esa realidad, ese conjunto, digamos, de factores que al final define un contexto es algo maravilloso. Yo procuro decir a mis alumnos que a mí me formaron en la escuela de arquitectura, los profesores me decían, mira, lo que hacéis arquitectura es lo que hacemos ahora en la escuela, pero luego os encontraréis con la realidad. Y claro, el 99% de los arquitectos han salido a esa realidad y han hecho cosas que tienen poco interés, porque no tenían instrumentos para enfrentarse, ¿no? Yo al revés, yo les digo, no, yo lo que quiero es daros instrumentos para transformar esa realidad, que a veces puede ser muy ruda y puede ser incluso lamentable en muchos sentidos y éticamente reprobable y fea, en una oportunidad para hacer arquitectura, ¿no? Yo creo que el buen arquitecto es el que, con una visión inteligente y sensible sobre todo, ve la realidad de otra manera y es capaz de dar más. Bueno, entonces empezamos, si queréis, pasando las imágenes. Cogí esta fotografía porque me parece muy optimista, ¿no? Un tipo que es capaz de ver la realidad de una guitarra como incluso un barco que lo puede hacer y lo puede llevar. Esta cosa me gustaba, porque yo tengo mucha confianza de verdad en lo que me rodea. Creo que nos rodea mucha información, nos rodea cosas estupendas y que el problema es que la arquitectura no se fija en ello, porque prefiere fijarse mucho más en la representación y fijarse mucho más en la caligrafía casi o en la imaginería que en los contenidos. Y me parecía que esta imagen, que una cosa como es una guitarra sea capaz alguien de reinventarlo y convertirlo en un barco, me parecía una cosa pues verdaderamente bonita. Y decía, ojalá los arquitectos seamos capaces, digamos, de descubrir de esa realidad algo fantástico, ¿no? Había otra fotografía, claro, que explicaba un poco a qué extremos hemos llegado en este momento, y esto lo decía un poco. Es decir, la arquitectura en el fondo es como este barco
perdido al final en un desierto, ¿no? Que es verdaderamente en el medio en el que no tenía que estar. Yo creo que uno de los problemas de la arquitectura en nuestros días es precisamente eso. Se ha convertido demasiado en un objeto de, digamos, solo de representación. ¿Qué duda cabe que la arquitectura representa? ¿Qué duda cabe que la arquitectura es consecuencia de un tiempo al que le toca vivir? Pero la arquitectura no es solo, ya digo, el cómo se representa. Hoy estamos hartos y vemos nuestros estudiantes que prácticamente no pasan allí de una visión bidimensional de la arquitectura que tiene que ver solo con la fachada. Es decir, es una cosa patética en las escuelas. Yo he estado dando muchos años clase en Harvard, en Yale, y pasa lo mismo, ¿eh? Quiero decir que es una condición muy común. Es verdad que la abundancia de información que tenemos hace que el juicio crítico sea mucho más necesario y los alumnos pues muchas veces no tienen ese juicio crítico. Si a eso se une que la mayor parte de los profesores, y esto es una denuncia que hago específica y expresa, que dan clases de arquitectura, por ejemplo en países como Estados Unidos o los países que supuestamente tienen más influencia en la divulgación de la arquitectura, son gente que nunca se han encontrado con el hecho de construir un proyecto, ni siquiera de hacer un proyecto, pues la realidad es todavía mucho más patética y al final, insisto, en general los proyectos que se hacen son proyectos que están fuera del contexto, ¿no? Cuando uno se encuentra que al final son los grandes estudios, las grandes corporaciones de arquitectura que naturalmente piensan en un producto muy poco contextual, con muy pocos valores y que lo que pretenden es fundamentalmente repetir modelos de torres o de piezas sin ningún valor, independientemente de dónde están, todas iguales, y claro, el resultado es una arquitectura muy fuera de contexto, es una arquitectura dramática en esos países donde además las necesidades económicas, los contextos sociales, los contextos productivos, etcétera, hacen que esos edificios sean extraordinariamente caros, sin ningún sentido y por otra parte, culturalmente profundamente retrógrados en la medida que lo que hacen es negar las raíces culturales y lo específico del lugar, ¿no? También desde un punto de vista económico y desde un punto de vista, por supuesto, productivo. Bien, eso es una realidad. Entonces yo sí que veo que la arquitectura hoy está un poco perdida. Hemos visto, por ejemplo, que otorgan el premio Pritzker, que es una cosa verdaderamente dramática, a un arquitecto que es que de repente ha hablado de la vivienda social. Claro, es una cosa estúpida. En España, en nuestro país, llevamos haciendo vivienda social desde los años 40 y una vivienda social impresionante, es decir, se está haciendo algo extraordinario en ese sentido. Bueno, la contradicción es tan grande que basta que uno lo anuncie o lo escenifique, como lo hace muy bien Alejandro Aravena, que lo vende muy bien en Estados Unidos, desde su condición de gran divulgador de la arquitectura, para que de repente digan, ahí va, hay un tío preocupado por la vivienda social. Las viviendas sociales que ha hecho Alejandro Aravena son muy malas, son malísimas, es de lo peor que he visto en mi vida, pero sin embargo lo ha anunciado, lo ha manifestado y por lo tanto lo ha puesto en el mercado. Bueno, es más importante que parezca que en realidad una historia como la arquitectura española, de arquitectos sensacionales que se nutrieron, entre otras cosas, en la realidad de la vivienda social, que trabajaron contextualmente, que trabajaron con medios muy limitados, no tenían hierro, tenían mal hormigón, hicieron con ladrillo, con cerámica, con madera, una arquitectura sensacional y además encima muy contemporánea en su momento, con voluntad de modernidad. Bueno, esa es una realidad y sin embargo es una realidad importantísima y nadie ha hablado de ella. Lo mismo digo en los países nórdicos o en Alemania con la Siedlung, que entre guerras hicieron unas viviendas sociales impresionantes. Es decir, es un premio Pritzker que se entrega desde el profundo desconocimiento de la historia de la arquitectura y de la realidad arquitectónica, solo porque un señor habla de la vivienda social. Bueno, mire usted, bueno, en fin, esto lo pongo un poco como ejemplo, ¿no? No, como ejemplo de esto que hace que al final el barco esté más en el mundo mediático, en el mundo de la apariencia, en el mundo de la representación, que en el mundo de la realidad. Y la arquitectura, querámoslo o no, es una disciplina de servicio, ¿no? A mí me llama mucho, una de las cosas que me llama la atención es que en el fondo los problemas siguen siendo iguales, es decir, la capacidad que tiene el hombre de adaptarse a un contexto como este, desértico, y dominar la naturaleza, y a partir de ese contexto difícil, como es esa realidad terriblemente dura, que es la ausencia de agua, o esta ilusión tan fantástica que era con esta fotografía de la ciudad, de los cuadros que hace Swans para explicar la ciudad, es decir, este mito que era hacer una ciudad donde se podía vivir mejor, una ciudad más justa, una ciudad más equilibrada,
con espacios públicos, es decir, en el fondo el objetivo de la arquitectura, que es que la gente viva mejor y la gente disfrute más, y además con una visión de su tiempo. Esto, que sigue siendo de alguna manera el objetivo, en el contexto que sea, pues se ha convertido en una ilusión, porque en realidad, lo os decía antes, la realidad de la ciudad es esta. Cuando uno visita países en vías de desarrollo, pues esta es la realidad, no es esto. Esto se ha convertido en una especie de mito, en una ilusión, en algo que, bueno, en algo que, sí, las hubo, en una ilusión, vamos pasándolas, ¿no? En una ilusión. La ciudad civilizada como mecanismo de escaparse de la dureza del entorno, la realidad, la creación artificial frente a la naturaleza, bueno, que es la máxima aspiración del hombre, pues al final se ha convertido en una especie, en un mito, y la realidad es terrible. La realidad es que, y de esto no hablamos, o hablamos en ámbitos, la verdad es que los medios de comunicación hablan muy poco. Hablan del premio Pritzker o hablan de no sé qué premio le han dado. También los arquitectos hemos contribuido de manera muy intensa a esto, ¿no? Es decir, ha sido una de las profesiones más egocéntricas que han existido. Yo no sé si otras son así, pero desde luego la arquitectura, los arquitectos hemos siempre hecho arquitectura pensando más en los arquitectos, hemos hablado de arquitectura siempre para arquitectos, hemos hecho exposiciones solo para arquitectos. Una de las obsesiones, ahora a mí me han nombrado coordinador de las Bienales de Arquitectura Españolas. Mi obsesión no era decir qué contenido tiene, es que me da igual. Hay arquitectura en España suficiente para hacer unos contenidos estupendos. Mi obsesión era la manera de presentar esos contenidos. ¿Cómo podíamos hacer para que se llegara al público, a la gente? Es decir, cómo podíamos comunicar lo que hay detrás. Y no esa cosa siempre de, ya digo, las discusiones al final era ver qué arquitecto tiene más centímetros cuadrados en la exposición, algo patético, ¿no? Esto hemos contribuido mucho y hemos alejado realmente la arquitectura en muchos casos de los problemas ciertos. Que, vuelvo a decir lo mismo, no son problemas que esterilizan, no son problemas que coartan las posibilidades de hacer arquitectura. Por contra, solo desde el conocimiento de la realidad y desde una transformación de esa realidad con inteligencia y con sensibilidad seremos capaces de hacer una arquitectura mejor, ¿no? Pues a mí esa preocupación realmente de transformar la ciudad me parece algo terrible, ¿no? ¿Qué hemos olvidado de esa incapacidad, digamos, de mejorar la ciudad? Que nos parece algo terrible. ¿Qué hemos perdido en muchos casos? Esta fotografía me gustaba mucho. Hoy tenemos muchísimos medios técnicos, muchos medios de reproducción, etcétera, pero esto hablaba con algo que me parece sensacional, que es la voluntad de trabajo. Es decir, algo tan elemental como decía usted, los proyectos se tienen que pensar más desde la realidad de esos problemas y mucho menos desde la cosa fácil de las imágenes. Insisto, yo he visto muchísimo, desafortunadamente, la inmensa mayoría de las escuelas en donde los alumnos el primer día tienen una idea de las fachadas. Sin embargo, no han hecho una planta, no han hecho una sección constructiva, no saben exactamente cómo es el espacio interior. Uno de los grandes olvidados, por ejemplo, de la arquitectura, hoy hablábamos de esta planta, ¿no? Nada más entrar. Y seguramente aquí no era un gran arquitecto, era un arquitecto de oficio, un tipo, bueno, que sabía resolver plantas. Bueno, esta vivienda burguesa es fantástica. Es decir, hoy en día habría que ver la incapacidad de muchos de los arquitectos para resolver estos problemas. El problema de la vivienda incluso, ¿no? Ya no cuento de otros edificios. Bien, y me parecía que un antídoto importante era esto, ¿no? Cuando uno ve estos tipos con esta especie de fe, naturalmente de la época de la modernidad, con esta fe extraordinaria de trazar la ciudad. De alguna manera había una voluntad aquí común con Schwanz, ¿no? Y era la modernidad, de hacer una ciudad nueva para una sociedad nueva. Bueno, había un análisis de la realidad, aunque fuera equivocada. Y sobre todo esta voluntad de trabajo y de fe en la ideología, en los valores que en este caso tiene la arquitectura y no simplemente en la manera de representar la arquitectura, ¿no? A mí me fascina ver hoy, por ejemplo, arquitectos que parece que han inventado, no sé, hablo de la arquitectura medioambiental, cuando independientemente de la arquitectura medioambiental sea un hecho solo o fundamentalmente contextual, resulta que en los años 70 todos los arquitectos metabolistas, etcétera, eran los que más estudiaron estos temas de las energías, etcétera, etcétera. Y ahora parece que lo descubrimos como algo nuevo. Esto está estudiado todo.
Sin contar naturalmente que los problemas de la arquitectura en gran medida siguen siendo los mismos que en la época clásica, o que, por lo tanto, uno de los grandes problemas de nuestros días es que, por ejemplo, en las escuelas de arquitectura, el profundo desconocimiento que hay de la historia de la arquitectura. Es decir, yo pongo a veces un ejercicio, doy clase en quinto o en posgrado, y les digo, voy a hacer un examen en proyectos, y se ponen todos muy nerviosos. ¿Y qué entra? Y digo, pues que entra la arquitectura. Y les pongo siempre, además, sistemático, digo, dibujarme la planta del Panteón de Roma, o dibujarme la casa de Hudson en Mallorca. Además, la repito, para que sepan, nadie sabe. Es decir, pero es que hay muchos, que bueno, es de risa, que luego les dicen, a ver, dime 3 arquitectos importantes del siglo XX. Y ponen como mucho Le Corbusier y Mies, como mucho en quinto de arquitectura, y luego de repente ponen Agapito Fuensanta, y resulta que es el padre, porque él se apellida Fuensanta, y su padre es un arquitecto importante del siglo. Claro, llegamos a estas cosas. Entonces, el conocimiento de la historia, que hoy de las escuelas de arquitectura está desapareciendo, no sé si de las escuelas de Bellas Artes, pero bueno, esto es para la arquitectura y para todo. Quiero decir, no sé, yo pienso que la historia del pensamiento económico debe ser importantísima, entre otras cosas, para saber, todo se repite, y de alguna manera la historia, al menos en sus fundamentos, y la historia desde un punto de vista ideológico y tal, se repite, son cíclicas. Es verdad que nos cambian los medios de producción, es verdad que tenemos una técnica extraordinaria, pero el conocimiento de la historia me parece algo fundamental como antídoto, porque es también el conocimiento de los fundamentos, ¿no? Y luego, vuelvo a decir lo mismo, que me parecía también muy importante, otra de las reflexiones que en este momento a mí me preocupa mucho es la falta de tiempo para hacer arquitectura. Claro, bueno, ahora tenemos mucho tiempo porque tenemos crisis, ¿verdad? Y no nos viene mal. Y yo digo que nos está viniendo muy bien, en muchos sentidos, precisamente porque nos está permitiendo el que lo aproveche. Si no tienes esa angustia por el trabajo, nos está viniendo muy bien para meditar y reflexionar, ¿no? Pero uno de los grandes problemas de la arquitectura, supongo que para todo es lo mismo, quiere decir que el material más importante de la vida es el tiempo, y precisamente es lo que el mercado se encarga de eliminar, porque claro, tiempo significa capacidad crítica, tiempo significa capacidad para sublevarse, tiempo significa para hacer un proyecto reflexionar, valorar. Efectivamente, si no hay tiempo es imposible analizar esa realidad a la que me refería como sustento de la arquitectura. Si no hay tiempo es muy difícil pensar, por ejemplo, de manera detallada y definida en el hecho constructivo de la arquitectura, que es tan esencial y tan importante, no solamente para el proceso creativo, sino también para el proceso efectivo económico. Es decir, la arquitectura requiere tiempo para disfrutarse. La arquitectura que hoy en día, y ese es uno de los grandes problemas, pretenden hacer como símbolo rápido, es decir, es una cosa realmente increíble. Yo recuerdo un alcalde en los tiempos estos heroicos, bueno, heroicos no, los heroicos son ahora, en los tiempos de mucho dinero, que gané un concurso y me dice, oye, pero a ver, si me haces un auditorio que sea espectacular, ¿eh? Y yo le dije, alcalde, ¿tú qué quieres? ¿Un auditorio espectacular o un buen auditorio? Porque es muy distinto. Si es espectacular o tiene valores de significación o de representación, se convierte en un símbolo, eso será con el tiempo. Pero, en fin, yo si quieres te hago un espectáculo, pero el espectáculo dura un día. Sí, que es lo que pasa con muchísimos edificios de nuestro tiempo. Uno de los grandes, y por ejemplo, y aprovecho para anunciar, en España se han hecho muchos edificios de esos, precisamente no por arquitectos españoles, porque luego voy a decir, si algunos arquitectos han demostrado en la arquitectura actual que tiene una capacidad de contextualizarse, de ser gente seria, de establecer una relación entre medios y fines adecuadas, son los arquitectos españoles. Casi todos los proyectos estos que nos han destruido, y nos han destruido seguramente de una manera razonable, porque es verdad que la arquitectura con carácter general ha apoyado esto, han sido arquitectos hechos por extranjeros. Y cuando digo esto, me dicen, ¿ya estás haciendo un discurso nacionalista? Y digo, no estoy haciendo un discurso nacionalista, estoy haciendo un discurso sensato, que venían a España pensando que esto era jauja, y con unos políticos inútiles profesionales, que lo que querían era verdaderamente que se hicieran edificios espectaculares, porque era el símbolo del crecimiento de un país. Cuando llego al pabellón de España de la Expo, y digo que voy a hacer un edificio que cuesta 800 euros el metro cuadrado y que está lleno de botijos y de cerámica hecha, y digo, hablo del botijo como una cosa de siempre, es que a mí me llama el presidente del gobierno
Y me dice, oye, joder, es que no podemos vender un edificio hablando del botijo. Es que es la Expo y es el pabellón de España. Tendríamos que hacer una cosa más vistosa, con más tecnología, que se vea que estamos en el medio ambiente. Le digo, joder, no sé, más medio ambiente que haya ventilación, que haya sombra, que haya agua para crear frescor. No sé, eso es lo que hacían nuestros abuelos y lo hacían cojonudamente, por cierto. Le digo, no sé, y que haya espacio y calidad y luz. Y le digo, no sé, tú verás, pero bueno, es que, claro, teníamos 30 millones, iba a costar 18, y le digo, oye, pues estupendo, tenéis 12 más que os vais a gastar en el pabellón de Zaha Hadid, que como se va a multiplicar por 3, como se multiplicó, pues lo hacéis ahí. Bueno, el pabellón de Zaha Hadid no fue más divulgado que el pabellón de España. Seguramente fue divulgado menos, si es lo que quieren, pero eso sí, Zaha Hadid cada día que iba a visitar la obra cobraba 100.000 euros, porque era Zaha Hadid. En los arquitectos españoles no se nos llamaban. Bueno, esa ha sido una realidad que hemos vivido. Bueno, hemos pasado de ese extremo a que los arquitectos somos todos, sin distinción, unos desgraciados. Bueno, casi es mejor esto que lo anterior, pero quiero decir que esa relación que ha existido de una arquitectura al margen de los problemas reales ha sido algo que ha sido consustancial. Y en España ha estado representado fundamentalmente, y esto yo no me canso de repetirlo por banal que parezca, por los arquitectos extranjeros. La ciudad aquí de la cultura. Bueno, aconsejo repasar los proyectos que se presentaron a concurso, algunos muy sensatos y muy razonables. Y tenemos lo que ha pasado. Ahora, esta es una realidad importantísima que, por desgracia, vuelvo a hacer lo mismo, ha influido muchísimo en la percepción que la sociedad tiene de los arquitectos, porque era una percepción solo de imagen, era una percepción superficial, banal. Los periodistas no hablaban más que de estos edificios. Entonces los arquitectos éramos dioses de barro. Y ahora somos todos un desastre. Pues no, mire usted, ha habido gente que durante todo el tiempo se ha preocupado por hacer una arquitectura muy bonita, por cierto, y hablo de belleza, pero una belleza basada fundamentalmente en el entendimiento de esa realidad a partir de una realidad sensata, contextual y de unos principios de entender la arquitectura como un hecho de servicio, que no de servilismo, porque servil era lo otro. Es decir, dar lo que la sociedad reclamaba era o hacer construcción de mierda, es decir, asegurarse que el rodapié está bien puesto, que funcionan las instalaciones, y eso no es arquitectura, eso es construcción que debe estar en manos de unas empresas constructoras eficaces y buenas. Ese es otro tema, podríamos hablar de eso. O bien hacer una arquitectura espectáculo, que es la otra cosa que reclamaba la sociedad. Claro, el servicio de la sociedad a veces se tiene que hacer a costa o en contra de esa misma sociedad, que está muy mediatizada por eslóganes exentos de contenidos. Por lo tanto, yo creo que, bueno, volviendo al tiempo, ¿no? El tiempo realmente es un material sensacional porque hace que muchas de todas estas cosas, estas decisiones, a veces tan rápidas y tan banales, se contengan. Me parece una maravilla porque es la capacidad de adaptarse al contexto. Hoy hablamos mucho de la arquitectura preocupada por el medio, de la arquitectura medioambiental, no sé qué tal. Mire usted, es absurdo, por ejemplo, hacer edificios incorporando tecnologías muy caras que no sabemos cómo se van a amortizar. Y sin embargo, de repente, y la normativa española dice que los edificios tienen que tener placas solares, pero no dicen que tienen que estar bien orientados, por ejemplo. Muchos están mal orientados, es decir, más arquitectura, más inteligencia arquitectónica, mejor arquitectura, como lo hacían nuestros antepasados. Bueno, tendremos que ejercer la contemporaneidad, pero los principios siguen siendo iguales. Y la temperatura, la topografía, la realidad de los materiales con los que trabaja en el contexto es muy tozudo. Cuando uno viene aquí yo me maravillo y digo, joder, ¿qué construcción hay en Galicia? Claro, porque teníais unas canteras de granito cojonudas. Si no, no sería posible esa arquitectura. Por lo tanto, el contexto es una cosa que, y uno de los grandes problemas de esta globalización ha sido precisamente desposeer al objeto arquitectónico de los contenidos, que son básicamente contextuales. Yo siempre he dicho y he afirmado que la arquitectura o es de servicio y contextual o no es arquitectura. Claro, es una definición que muchos pueden discutir, pero no lo creo sinceramente, es decir, lo creo sinceramente. Es decir, me parece que pensar
en la arquitectura como simples objetos que se pueden trasladar al margen del tiempo y al margen del lugar es una de las mayores barbaridades. La arquitectura no es una fotografía ni es una escultura. La arquitectura, por eso la arquitectura está absolutamente dependiente de ese contexto. Esta fotografía me parece sensacional, porque decía, hombre, hasta los niños son listos y son capaces de adaptarse cogiendo esta cosita y convirtiéndose en unas viviendas andantes de esto de Japón. Me parecía que esto es fundamental, la idea del contexto. Las capacidades técnicas que hemos desarrollado son extraordinarias, pero hay que ver la relación medios y fines que implican. Tenemos la confianza de tener los valores técnicos, pero pensar que se puede construir todo porque sí, algo que es muy común, pues no, porque la capacidad técnica, al menos en la arquitectura, tiene que estar sustentada en unos valores éticos que tienen que ver, a mi entender, con esa relación medios y fines. La arquitectura no puede hacer todo lo que quiera porque lo puede hacer, o no debe, mejor dicho. Entonces, me parecía que reconociendo estas capacidades técnicas extraordinarias, que son una ayuda sensacional, pues también tenemos que pensar que hay que establecer unos límites. Habría otra lectura que tiene que ver con el proceso de producción propiamente del proyecto. Hoy tenemos unos medios de representación extraordinarios. Mi pregunta es si todas estas arquitecturas, por ejemplo, que siguen procesos aeronáuticos y programas complicadísimos y que hacen que sean unas construcciones extraordinariamente costosas y complicadas, por cierto, que las hacen sobre todo en países en vías de desarrollo, cuando luego te acercas a esos edificios. El otro día estaba, por ejemplo, viendo en China, bueno, uno de Zaha Hadid, claro, el papel lo aguanta todo. Bueno, no es que tenga obsesión con Zaha Hadid, pero bueno, lo pongo, me tocó, ¿no? Entonces, claro, de repente llegas allí y, claro, ves unas curvas mal hechas, unas juntas, perdón, de mierda, que están todas ya oxidadas. Claro, la construcción es un medio, pero la construcción explica muchas cosas de la arquitectura. Y cuando todo aquello es una porquería, porque ni siquiera los grandes sistemas constructivos y el dinero infinito es capaz de resolver algo que sin embargo resuelve muy bien la industria aeronáutica, pero que no se puede hacer un edificio porque aquello se torcería todo y tienen que hacer con cerámicas raras y aquello es una porquería, pues uno dice, bueno, ¿merece la pena esto? Porque el resultado realmente es bastante asqueroso y bastante feo y bastante degradado. Bueno, quiero decir que esta especie, digamos, de desprecio, en el fondo de desprecio por la técnica, me parece que es peligroso. Yo respeto mucho la técnica y la valoro y me parece sensacional y me parece algo increíble. Y cuando me gusta ver muchísimo, por ejemplo, ir a cadenas de producción, ¿no? Y yo me maravillo cuando veo, por ejemplo, unas máquinas o unos robots que había unos ingenieros industriales que han sido capaces de hacer todo aquello, de ensamblarlo, de controlarlo y de hacer que un cacharrito ponga un tornillito, no sé qué, y luego tal. Digo, bueno, esto es una maravilla, ¿no? O me maravilla, no sé, cuando, y a esos ingenieros no los conoce nadie, o me maravilla cuando hay un médico, un investigador que ha descubierto una vacuna que salva 3 millones de tíos mediante procedimientos técnicos, investigación y tal, que por cierto nadie lo conoce, pero ha salvado 3 millones de tíos. Eso sí, al arquitecto que haga un edificio, a Zaha Hadid le conoce todo el mundo. Esta fotografía, esta se la ha cogido a Carlos Quintansa de su blog, a mí me parecía que es una ruina, en el fondo, me parecía fantástico, porque un poco como resumen de todo esto, que en el fondo no es más que el canto a una arquitectura de principios, al final cuando veo una ruina de estas, que no sirve para nada, sin embargo, muchos de esos principios de la construcción, del paso del tiempo, de los valores del contexto, de la adaptación, incluso de la sensibilidad compositiva, etcétera, están en muchos de estos pequeños sitios, pequeñas ruinas. Es decir, la arquitectura está en todos los lados, es fantástica, quiero decir que, bueno, es que está con nosotros, quiero decir, como comemos, ¿no? Entonces, me gustaría, y una de las funciones, por ejemplo, de la fundación que hemos hecho, Arquitectura y Sociedad, es esta, es explicar que la arquitectura, la buena arquitectura, no es un hecho que esté al margen de arquitectos o de gente con un sentido muy endogámico, que la hacen solo para mayor floritura personal o del grupo, sino que la arquitectura debe estar en cada sitio. Cuando uno ve algunos países, como por ejemplo los países nórdicos, o algunos tiempos, como hemos visto hoy el ensanche aquí de Coruña, ¿no? Que venía hablando con Carlos, digo, joder, qué casas más buenas, ¿no? Son casas anónimas y sin embargo son casas extraordinarias desde el punto de vista de arquitectura. Bueno, pues pensar que la arquitectura está en lo cotidiano y que por lo tanto tenemos que aceptar ese sentido mucho más humilde y otra vez de hacer de la realidad la arquitectura, me parecía que la ruina
sin ninguna duda, una ruina como esta, tan bonita con el paso del tiempo, pues resumía este sentido. Y a pesar de todo, bueno, hay una cosa que es fantástica, y es que los humanos somos capaces de disfrutar hasta en un estercolero. El optimismo es fundamental. Hasta en las situaciones más difíciles, yo creo, y tampoco quiero hacer un panegírico de desastre y tal, hasta en las situaciones más difíciles yo estoy absolutamente convencido de que hay cosas fantásticas. ¿Qué cosas fantásticas hay? Pues la arquitectura joven. Creo que nunca hemos tenido, eso es cierto, gente joven tan bien preparada. Esa es la realidad. Seguramente son menos, es posible. El sentido crítico es menor en términos de proporción, de número, pero es mucho mayor en términos de intensidad. El buen arquitecto joven de nuestros días tiene un sentido crítico extraordinario. Particularmente importantes en esos países en vías de desarrollo, que hay arquitectos jóvenes que están trabajando en circunstancias muy difíciles y que de repente hacen una pequeña casita o hacen un pequeño arreglo y hacen no sé qué, y eso es una obra maestra de arquitectura, porque lo hacen con esa capacidad de fijarse en la realidad y convertir la realidad a través de inteligencia, cariño, sensibilidad en algo maravilloso. Yo soy absolutamente optimista. Creo que esta es la realidad que he descrito. Coinciden muchísimos arquitectos, eso es verdad. También creo que hablamos mucho, pero se ponen pocos instrumentos para resolverlo. Nosotros creemos que la Fundación Arquitectura y Sociedad es un instrumento extraordinario y bueno, se demostrará en el tiempo para hacerlo. De hecho, ahora incluso la propia Fundación va a promover una escuela de arquitectura específica, distinta a todas las que hay. Después de muchos años de experiencia académica, llevo 32 años dando clases por todas las universidades que he podido del mundo, pues ahora mismo vamos a crear una escuela nueva para enseñar de una manera distinta. Y para que os hagáis una idea, los 3 másters que vamos a hacer son: uno es arquitectura y diseño, que ya lo hacemos, arquitectura, proyecto de arquitectura, pero otro es arquitectura, economía y gestión, precisamente, y el otro es arquitectura, industria y técnica, precisamente intentando descubrir algunos de los aspectos de la realidad a la que servimos todos los días que son extraordinariamente útiles, cuidado, para hacer arquitectura. Porque yo creo que la arquitectura sigue siendo vital, necesaria, y el arquitecto necesario. Es decir, hay muchos arquitectos, algunos muy conocidos, que defienden la muerte de la arquitectura como tal. A mí me parece que no. Es decir, la arquitectura es un hecho multidisciplinar, eso es indiscutible, pero lo ha sido siempre. Es decir, lo ha sido desde el momento en que un tipo decide hacerse una cabaña o meterse en una cueva. Valoran el coste de hacer eso, el esfuerzo de hacer eso. Por lo tanto, el sentido de lo económico ha estado siempre, y el sentido de lo cultural inmediatamente. En el momento que uno piensa que su cabaña es mejor que la cueva, ya está representado. Es decir, siempre ha sido multidisciplinar la arquitectura. Y es verdad que conforme se hace más compleja la realidad, esa multidisciplinaridad es más interesante. Pero claro, eso tiene que servir para mejorar la arquitectura, no para diluir la arquitectura en otras decisiones, porque la arquitectura se debe interesar por la economía, pero no es economía, no somos economistas. La arquitectura se debe interesar por las técnicas, pero no somos ingenieros. La arquitectura se tiene que por la sociedad, pero no somos sociólogos. Es decir, todo eso es muy importante, pero si mejora algo que es disciplinar, que es hacer espacios para que la gente viva mejor, en definitiva. Algo tan banal como es eso, pero que es tan importante y que creo que es fundamental. Sin olvidar de que, en el fondo, la arquitectura seguramente es el instrumento de reequilibrio social más importante que hay. Bueno, estas eran un poco las reflexiones que quería hacer con estas fotografías, y naturalmente no son reflexiones muy inteligentes ni muy novedosas, pero creo que son reflexiones muy oportunas en este momento, ¿no? ¿Qué se hace primero? ¿El casco o el interior, se va adaptando? ¿Cómo? Bueno, yo creo que es una mezcla. Un proceso de arquitectura es un proceso complejo. Es un sistema, en el fondo, que uno tiene una idea rectora, por decirlo de alguna manera, pero que yo creo que no debe ser muy importante. Una idea rectora es importante. En mi caso siempre viene del contexto. Es decir, yo cuando recibo un encargo, lo primero que hago es ver el sitio. Bueno, quiero decir, por supuesto, pero no solamente ver el sitio físicamente, ¿no? Sino me gusta pues pasearme, conocer, claro, el contexto es muy amplio, conocer qué se produce en la región, conocer la historia de la arquitectura de la región,
conocer al personaje que me encarga el edificio. El 95% son concursos, yo he ganado casi todo concursos, con lo cual eso es muy difícil, porque conocer a la administración, pues ahí no te da muchos datos, ¿no? Pero desde luego es muy importante, claro, no es lo mismo hacer un edificio en Ávila, analizar la topografía, es decir, aspectos, las orientaciones, cosas, no sé, que a mí me parecen como muy de sentido común, ¿no? Decía Louis Kahn que había una cosa muy bonita, ¿no? Una biblioteca tiene que parecer una biblioteca. Un museo tiene que parecer un museo, y un no sé qué tiene que parecer. Esto que tenía que ver, que va más allí del estricto sentido funcional, pero que tiene que ver con la esencia, ¿no? Y esa parte del programa a mí me gusta más. Bueno, la otra se cumple, por supuesto, y es importantísima, y no discuto que no sea importante. Pero desde ese punto de vista de iniciar el proyecto, esta otra parte que tiene que ver con el sentido de la cosa, qué es un museo, qué es una biblioteca, que es muy importante, ¿no? A mí, por ejemplo, yo no trabajo los alzaos, yo no los hago nunca. Los alzaos los hago al final. La representación exterior la hago al final. Yo trabajo sobre todo desde el principio con las secciones, porque para mí la topografía es muy importante, me condiciona mucho en mi arquitectura. Entonces las secciones las trabajo lo primero, y las plantas. Es decir, yo soy un arquitecto que le gusta mucho trabajar las plantas, el espacio interior. De hecho, en mis edificios muchos cuando los ven por fuera dicen, bueno, tal, y se sorprenden al entrar por dentro. Es decir, me gusta mucho el trabajar en sección y en planta, y en maquetas. Y luego, bueno, cómo aparece por fuera es un poco un resultado. De hecho, por ejemplo, antes que pensar en cómo es por fuera, pienso en los materiales. Yo no pienso, por ejemplo, la fachada va a ser así, digo, no, voy a hacer el edificio de madera. ¿Por qué? Pues porque en esa zona se trabaja la madera. Ahora estamos, por ejemplo, haciendo el edificio este en Norvento, y yo creo que va a quedar muy bonito. Bueno, tanto la propiedad como yo teníamos esta idea de que recurrir a la madera en Galicia, y particularmente la propiedad insistió, aunque a mí me daba miedo, pero el resultado en el eucalipto, y hemos desarrollado todo un trabajo, se ha desarrollado un trabajo ímprobo de tecnología del eucalipto y cómo ponerlo y tal, porque era un material de aquí. Había, por lo tanto, una voluntad de afirmación ideológica de lo local, naturalmente ejercido de una manera muy contemporánea y no sé qué tal. Pero, entonces, bueno, la fachada era un poco el resultado de utilizar la madera, y utilizarla con sentido común, y utilizarla de tal manera que pudiera producir también sombras, y por lo tanto, mientras había luz y sombras, había una riqueza de esa madera. Entonces la madera parecía estar perpendicular, bueno, pero no había una fachada, la fachada aparecía al final. De hecho, en algún momento de, oye, esto, pues cambiamos el hueco, si me da igual, lo ponemos de otra manera. Porque en el fondo yo estoy convencido que cuando la arquitectura está muy sustanciada en sus principios esenciales, en los valores esenciales, se desarrolla realmente un esquema, un sistema en donde todo está relacionado. Pero lo más importante está decidido, y mañana yo puedo introducir otro valor y cambia. Entonces, no me preocupa mucho, no me han preocupado nunca las fachadas, ¿eh? Me ha preocupado, sin embargo, la definición material del edificio. O sea, yo, por ejemplo, estoy haciendo una planta, una sección, y ya sé igual qué material voy a utilizar. Y eso me parece muy importante, ¿no? Pero, a ver, ¿y por dónde empiezas? Pues yo te digo, empiezo mucho, por ejemplo, por las secciones, y sin embargo, bueno, pues luego voy cambiando y aparece otro problema y voy cambiando no sé qué. Y por ejemplo, soy un arquitecto que se desespera mucho en el estudio porque de repente un día llego y digo, se acabó el proyecto, lo rompo, empezamos otra vez. ¿Por qué? Pues por aquí no vamos a ningún lado. Entonces hay que empezar porque nos hemos equivocado en los puntos de partida. No era esencial esto, sino que era esencial esta otra historia. Bueno, pues no pasa nada. Por eso hace falta tiempo. Hoy me han llamado y me dicen, necesitamos un anteproyecto de un edificio de 15.000 metros cuadrados de oficinas en el plazo de un mes en Madrid. Cuidado, no voy a, que es un tema muy importante. ¿Qué haces? Yo tengo muy poco trabajo. He tenido mucho, pero tengo muy poco trabajo. Tengo tíos a los que alimentar, familias a las que alimentar todos los días. ¿Qué hacemos? No hay tiempo para hacerlo bien. Es un tema muy delicado. Por ejemplo, ese es un problema anterior al propio proyecto. Y sin embargo no hay tiempo para hacerlo bien. No lo hay. Porque, a ver, yo puedo presentar un anteproyecto hasta vistoso, que la propiedad, joder, qué bien, pero yo sé que es un proyecto que lo he hecho por la cantidad de recursos que yo tengo. Tengo recursos, pero tengo conceptos. Eso no es tan fácil, porque hay que ver el sitio, además es un proyecto que lo van a alquilar a unos tipos que no saben quiénes son. Esto es muy complicado,
Pero bueno, lo haré. ¿Para qué os voy a engañar? ¿Qué es lo que ha fallado estos últimos 15 años? ¿Los pliegos de los concursos que estaban mal redactados? ¿O el proceso de construcción? Porque casi todas las grandes construcciones tienen fallos acústicos. Acústicos, técnicos. A ver, yo trabajo siempre con el mismo acústico, ¿no? En primer lugar. Y tuve la suerte de que el primero que hice, trabajé con una propiedad que sabía muchísimo de auditorios. Y aprendí muchísimo de él. Es decir, yo creo que uno de los grandes problemas ha sido el auditorio, como muchos programas, hablando un poco de lo que decíamos, sí que tiene, muchos programas naturalmente tienen requerimientos muy específicos, que hay que conocerlos, lo demás sería imprudente. Claro que no es el mismo auditorio el de Pamplona, que está en medio de la ciudad de Pamplona, que el de Ávila, que está al lado de las murallas y con una topografía, pues claro. Pero sin embargo hay cuestiones comunes que son muy importantes, ¿no? Específicamente de funcionamiento. Y luego hay edificios que técnicamente son más exigentes que otros, y un auditorio pues es evidente que es muy exigente, ¿no? En términos acústicos, en términos de mantenimiento, en términos de eficacia de la gestión del edificio. Tú ves auditorios que no solamente... Bueno, el caso de Tenerife, por poner un ejemplo, ¿no? Los dos de Calatrava, por ejemplo, vamos a hablar claro, ¿no? O el de Valencia, ¿no? Que es un despropósito. Claro, para empezar, son edificios en donde el volumen que corresponde, porque hay una regla canónica que ya era clásica, que es que tiene que haber X metros cúbicos por espectador. Y si no cumples esos metros cúbicos, si el volumen... Ya luego puedes poner todo tipo de sistemas de absorción, de reflejo, de lo que quieras, que siempre funcionará mal. Claro, esos edificios, esas salas, incumplían eso. Montar un escándalo es muy fácil. Otra cuestión es realmente hacer las cosas. Y esto era así. Entonces muchas arquitecturas se han hecho así. Diciendo, bueno, voy a ver qué objeto hago. Y a partir de aquí, y claro, ¿qué ocurre? Edificios como los auditorios pues son muy propensos a esos, porque su capacidad de representación, de convertirse en símbolos de la ciudad y tal, claro, entonces yo no, bueno, hacer un auditorio que funcione, bueno, esto es secundario. Voy a hacer un edificio, joder, que digan, aquí está, ¿no? Que sea una cosa, bueno, las dos cosas son posibles. Tú ves una ópera como la de Berlín, que es una maravilla acústica, y encima es un edificio sensacional, pues claro que es posible, y debe ser posible las dos, pero es que hemos disociado. Tú ves, por ejemplo, bueno, los auditorios contemporáneos, ¿no? Del cual yo creo el más interesante seguramente es el de Berlín, porque supone el gran rechazo, por decirlo de alguna manera, o la gran ruptura de la sala clásica, ¿no? Que está basada en la sala rectangular. Claro, tú ves los dibujos y los estudios acústicos, cuando no había ordenadores para reproducir modelos acústicos, porque hoy tenemos los ordenadores. Entonces, antes pues se tenían la idea de las visiones, de la visión canónica, la clásica. Oye, tú haces una sala rectangular con el volumen adecuado y funciona seguro, ¿eh? Eso luego podrás afinar más o menos, pero vamos, funciona seguro. Entonces, claro, el problema es cuando empiezas a buscar formas más expresivas, no sé qué tal. Bueno, eso no se sabía. Cuando Sharon hace la ópera de esto, la cantidad de maquetas que hay, maquetas a escala de 1:20, acojonantes, y reproducían el sonido, y veían cómo se refractaba y cómo no sé qué tal, y lo veían. Bueno, eso hoy lo ha sustituido los ordenadores, como es natural. Tú le metes, no es tan difícil hacer una sala, ¿eh? Tú metes los datos, pones las de esto, le das al botón y te salen las zonas rojas donde hay problemas acústicos. Mira, tener una buena propiedad para hacer un edificio es más importante casi que un buen arquitecto. Saber lo que quiere, ¿eh? Saber lo que quiere. Porque eso es fundamental. Es decir, y yo me encontré allí con un tipo, que era un gerente de la empresa pública que montaron para hacer el de esto, un tipo que no sabía nada de música. Era un gerente. Sin embargo, era un tipo inteligente. Se ilustró y se formó de manera extraordinaria. Viajó por todo el mundo para ver auditorios. Bueno, yo con aquel hombre aprendí una barbaridad, no solo de cuestiones acústicas, que eso era más específico, sino de cómo funciona un auditorio. Yo creo que para una buena obra es fundamental un buen cliente. Esa es otra de las cosas que, por ejemplo, los arquitectos hemos despreciado mucho, ¿no? El cliente no, el cliente, cuando es un cliente inteligente, es lo mejor que te puede pasar. Yo he aprendido muchísimo de los clientes. Tampoco he tenido muchos, pero privados, pero he aprendido muchísimo. De la misma manera que he sabido
¿Cuándo decirle inmediatamente al tío, olvídate, no sigo contigo, lárgate que no vamos a llegar a un acuerdo, porque no me necesitas? Sí, por favor, me gustaría que hablases tu opinión sobre otro de las grandes construcciones del siglo XX y del XXI, que son los museos. Tienes tu experiencia y con ya una capacidad delimitada por unas colecciones, con los profesionales. Yo he tenido suerte, los dos museos que he hecho han sido museos muy íntimos, ¿no? Es decir, el Museo de Arqueología de Vitoria, primero el Museo de Arqueología arqueológico siempre es una cosa que yo sentí además así, que es mucho más íntima, ¿no? Que tú vas y ves la pieza y eso me gustaba mucho porque llegabas, incluso los niños, ¿no? Que van y se encuentran una pieza y tal, y puedes analizar esa piecita pequeña, labrada, o sea, esa visión intimista era muy bonita. A la vez tenía que tener una parte educativa que normalmente antes no tenían los museos de arqueología, y esa combinación era muy bonita, ¿no? Luego me ha tocado hacer la ampliación del Museo de Bellas Artes de Oviedo, que claro, tiene una colección espléndida, debe ser, no sé si la cuarta o quinta pinacoteca. Uno va al MoMA, y el MoMA es verdad que es un gran espectáculo, es un gran comercio, pero no es obsceno, es decir, sigues teniendo las obras... Claro, porque tiene unos fondos sensacionales, claro. Pero quiero decir que el MoMA, que seguramente es un modelo que muchos museos les gustaría en el sentido del éxito comercial, sin embargo vas allí, bueno, y todavía sigue siendo una cosa, en fin, no es lo mismo tampoco el arte contemporáneo, claro, que el arte clásico. Entonces, bueno, yo tampoco me atrevo a criticar estas. Yo lo que digo es que habría que redefinir qué es un museo, ¿no? Y muchas de las cosas que hoy llamamos museos en realidad son grandes salas de espectáculo, que es otra cosa. Son grandes salas de espectáculo. Para empezar, porque no tienen fondos, entre otras cosas. Es curioso que los edificios museísticos, o que se llaman museos, que te piden más carácter de espectáculo son los que menos fondos tienen. El proyecto de museo es muy difícil. Quiero decir, es muy difícil para concursar. Nunca sabes lo que se espera. Hay veces que dices, bueno, aquí están esperando efectivamente una cosa muy espectacular y tal, y de repente te encuentras con que no. Yo creo que tiene relación con la colección. Cuanto mejor es la colección, yo siempre sigo esa táctica en los concursos, más sereno procuro ser. Cuando está más difusa la colección, para empezar, hago un único espacio. Digo, mira, como no sé cómo va a ser esto, hago un hangar siempre, y en el hangar que metan lo que quieran. Es decir, los museos, los auditorios, las salas de teatro, han sido los grandes tipos que se han convertido en arquitectura espectáculo. En el caso de Oviedo, que es un edificio rehabilitado, en el caso de Oviedo, había 7 casas, 7 casas de estructura gótica, muy estrechas y con muy poca capacidad de adaptación, sin ningún valor, digamos, ni arquitectónico ni histórico, pero sin embargo sí que el lienzo de fachadas unido era muy importante, porque claro, el lienzo era la calle. Si yo me cargaba todo aquello, me cargaba la calle, y preferí no hacerlo. Entonces pensé que aquello se había bombardeado, dejé las fachadas exentas, y luego lo que hice fue meter la escalera entre esas fachadas y la nueva. Y entonces se generó ahí el espacio más importante, es el espacio público. Y en realidad los espacios expositivos quedan muy atrás y son espacios canónicos, muy sencillos, para que figure y para que destaque sobre todo la obra de arte, ¿no? Y la aportación arquitectónica está en el límite, porque en realidad no hay fachada, es una escalera que une la fachada antigua y la nueva, que es de vidrio, y ahí pasan cosas, pero que en realidad es la continuidad de la calle, ¿no? Entonces la calle entra adentro, bueno, pero ahí es donde está la división arquitectónica. Lo otro es muy canónico, lo otro fui sencillamente a que se vieran bien los cuadros, que es lo que hay que hacer en un museo, ¿no? Que por lo menos que lo que se exponga se vea bien. Cuando hablamos del tema de la fachada y del problema que muchos arquitectos solo se dedican a la fachada, ¿no? He visto en cambio escritos libros muy buenos sobre el potencial de la fachada, ¿no? Y ven especial de estudiarla y sacar más un partido, desde hasta Mozaera, hasta Winter, hasta Jacín Salí, incluso hasta como la facha se puede acabar combinando todo el edificio, ¿no? Porque los project managers se acaban invadiendo la vez. Que la fachada es... pero mira, estas fachadas que vemos siguiendo presupuestos clásicos, pues son magníficas, y sin embargo ninguna grita y dices, soy más importante que la de al lado. Bueno, forman parte de un colectivo que es la ciudad, estupendas. Es decir, lo que digo, yo personalmente como arquitecto, me interesa mucho más, hacer fachadas es muy fácil,
Hoy, pero si tienes diseñadores gráficos que te las hacen cojonudas. Hacer fachadas es muy fácil. No, ya lo sé, ya lo sé. Claro, cuéntame a mí que yo hago todo fachadas profundas. Si hago es fachadas profundas. Mira la de Palma de Mallorca, tiene 6 metros de profundidad. O la de Oviedo, que estábamos hablando, que tiene 6 metros de profundidad la fachada. Porque dentro está la escalera, etcétera, etcétera. Si yo sé si estoy de acuerdo, si la fachada al final es espacio, adquiere otro valor. Y si la fachada al final está ilustrada por decisiones generales del proyecto, muy bien. Ahora, si la fachada es simple caligrafía, es lo que me parece que es banal. Y hoy estamos asistiendo, insisto, a muchas arquitecturas que son muy banales y que nacen efectivamente desde la imaginería de la representación fundamentalmente centrada en la fachada. No digo todo. Y eso es así. Entonces, claro, a ver, es que Alejandro Zaera, me pones como ejemplo la importancia de la fachada. Bueno, claro, cuando no se tiene capacidad para hacer una buena planta o una buena sección, pues claro, yo tengo que destacar la fachada. Lo digo como lo pienso. Porque esta discusión la hemos tenido públicamente. Quiero decir, bueno, es así, ¿no? Entonces, claro, si al final la arquitectura, por ejemplo, él dice, yo recuerdo un concurso, estaba yo de jurado, y un concurso en el que era para hacer, el que ganó Chipperfield para hacer el edificio este de la Copa de Europa en Valencia, ¿no? De la Copa, perdón, América en Valencia, ¿no? El edificio este en el puerto, ¿no? Entonces, claro, me acuerdo que estaba, por cierto, además con Manolo Gallo de jurado. Y naturalmente los dos coincidimos. Entonces, claro, iban presentando los arquitectos. Claro, entonces llega un momento determinado Alejandro Zaera y nos presenta una fotografía del mar retirándose. Y que lo que hacía era, pues, zonas de distinta humedad en la arena. Y formaba curvas así. ¡Pum! Siguiente fotografía, el edificio así. Igual. A ver, claro, un poquito más, ¿no? Es decir, la metáfora... El hecho más de imaginación, pero el hecho más inmediato, que es la metáfora, no puede servir para hacer arquitectura. A ver, todos tenemos metáforas, pero no las explicamos o no las hacemos tan obvias. Están siempre dentro de un proceso creativo, de un proceso de pensamiento, de un proceso... Los edificios no pueden ser tan rápidos. Y yo creo que esta arquitectura tiene mucho que ver con la falta de tiempo y de hacerla muy rápido, ¿no? Entonces, a ver, yo no niego la importancia de la fachada. Lo que digo es que la fachada no se puede convertir en... Y cuando hablo de fachada, voy más allí. Simplemente la apariencia, porque ya no es solo cuestión de hablar de fachadas, sino de la arquitectura del objeto como apariencia y no como sujeto de contenidos, nunca puede ser el fundamento de la arquitectura, porque entonces estamos absolutamente con el culo al aire, como diríamos en mi tierra. Es decir, la capacidad de banalizar, de transformar la arquitectura en algo mutable, en algo que es como se compra y se vende este catálogo, es infinita. Si no tenemos capacidad crítica, si no tenemos pensamiento, si no tenemos reflexión, que por cierto está ya todo en la historia y tal, si no tenemos esa capacidad ideológica, es decir, la arquitectura no puede ser un objeto que se manipula solo. La arquitectura tiene ideología, tiene fundamentos, tiene objetivos. Y si no, estamos mal. Si no, se banalizará. Pero es así. Y mira, esto a mí no me parece mal que se banalice una fotografía, que al final tiene el riesgo que tiene, que es la autoría y lo que inspira al autor y tal, y el que la compra. Pero claro, si yo tengo que hacer un edificio en medio de no sé dónde, yo tengo una responsabilidad. Esto, bueno, me sigue pareciendo, me podréis llamar conservador, me podréis llamar reaccionario, me parece cojonudo. También entonces la modernidad era reaccionaria y absolutamente conservadora. Pero desde luego la modernidad quiso nada menos que transformar la sociedad con la arquitectura. Fíjate si tenían ideología y eran o no. Bueno, claro que sí. Es decir, yo sigo siendo moderno como actitud. Lo que me parece verdaderamente, absolutamente retrógrado, rancio, que acaba con la arquitectura, que acaba con los fundamentos de la arquitectura, incluso como capacidad de mejorar y crear la sociedad, es esta actitud, bueno, que no sé si es heredera, seguramente, claro, es heredera de la posmodernidad, de decir, mira, todo vale y sobre todo vale más bien la apariencia que el contenido. Pues no, yo sigo pensando que no. Yo me sigo creyendo que, si no cambiar la sociedad, que era una aspiración excesiva, desde luego sí que creo que podemos mejorar. ¿Y cómo? Pues con pensamiento, fundamentalmente con pensamiento. Un buen edificio, claro que ayuda a mejorar la ciudad, ¿vale? Eso es indiscutible. El Guggenheim, por ejemplo, a mí me parece un edificio espléndido y lo he dicho siempre. Me parece espléndido. Yo he escrito, me acuerdo cuando me pidieron que escribiera sobre el Guggenheim, escribí muy bien.
Y se extrañaron algunos. Dije, no, es que no entendéis nada. A mí lo que menos me interesan son las florituras. A mí me interesa que es un edificio impresionantemente bien situado en la ciudad, en un punto estratégico, estableciendo una relación con la ciudad fantástica, contextualizado en términos materiales y culturales, con esa idea de la industria, del gran puente, no sé qué tal, fantástico, con unos espacios interiores preciosos, acojonantes, extraordinarios. Es un edificio que tiene todos los valores para ser arquitectura. Claro, ¿qué ocurría? Que los mismos que banalizan la arquitectura lo utilizaron como símbolo. No, es que es muy buen edificio, pero no por las florituras, es por los valores profundamente arquitectónicos. La manera en que se presenta me preocupa menos. ¿Nos creemos que toda esta arquitectura expresiva, no sé qué tal, no se había hecho antes? Bueno, vuelvo a decir lo mismo. Hay una ignorancia arquitectónica supina. Porque si uno analiza las plantas de Scharun, por ejemplo, o los expresionistas alemanes que trabajaron hace 80 años, joder, está todo hecho. Si es que estas formas tan expresivas y que no tal, es que ya estaban hechas. Solo que además en ese momento las hacen como un mecanismo para rebelarse respecto a una sociedad adocenada y que ellos pensaban que, oye, que se podía decir, con un espíritu de modernidad. Pero esto está hecho todo. ¿O creéis que estos han inventado algo? Joder, es que la ignorancia es muy profunda. Pero tú analizas los expresionistas alemanes, los dibujos de los expresionistas alemanes, empezando por Taut, no sé qué tal, coño, y es que está hecho todo. Es que la Zaha Hadid es reaccionaria. Es decir, la imaginería, las formas, el vocabulario de la Zaha Hadid es reaccionario y viejo. Yo he estudiado en España, he estudiado en el extranjero, ¿no? Y conozco las dos vertientes. Entonces, en España tenemos una gran cultura arquitectónica, unos grandes arquitectos, pero muy ortodoxos. Y tan ortodoxos y con una cultura tan potente que a veces eso nos deja pensar con libertad, ¿no? Y acercamos críticamente a nuevas aproximaciones. Por eso sacaba el tema de la fachada, ¿no? Y después también tenemos otro problema, que yo creo que será el paso tecnológico de los estudios españoles. Hablamos de planta, disección y alzado, pero es que se proyecta el 3D ya. Existen mecanismos tecnológicos para poder trabajar de esa manera. La construcción digital es fácil de implantar. Entonces, bueno, ahí hay un tema interesante. Vamos a ver, yo te digo, yo trabajo en sección planta y con maquetas, y sigo prefiriendo eso que trabajar con 3D. Es decir, ahí ya tenemos que, bueno, pues ya digo que, a ver, yo por ejemplo en mi estudio no dejo que se trabaje en 3D. Me parece luego lo dibujo en 3D, pero los testeados iniciales del proyecto se hacen todos con maquetas. Hago cientos de maquetas, que eso sí es 3D, de verdad. Pero es que además voy, cientos de maquetas, hago muchísimos dibujos. Y bueno, cuando digo secciones y plantas, claro, luego hay alguien que sí, que todo eso lo representa y lo mete en 3D. Yo creo que todos esos instrumentos son muy útiles, me parecen extraordinarios. Es decir, los instrumentos que tenemos de representación y de trabajo no los desprecio en absoluto, me parecen sensacionales. Lo que me molesta mucho es cuando se convierten en objetivo en sí mismo, que eso pasa muchísimo. Es decir, exactamente, cuando pasan de ser un medio o una herramienta a ser un fin. Y hay muchísimos estudios. A ver, mi pregunta es, ¿yo puedo hacer una forma de estas, no sé qué tal, solo porque la puedo representar y no la hacía antes porque hace 30 años no la podía representar? No, esta es la cuestión. Es decir, hoy la puedo representar y puedo trabajar con ella, ¿vale? Entonces, solo por eso la tengo que hacer. Esa es mi pregunta. Hace 30 años ni se me ocurría, a nadie se le ocurría, para empezar, cuando no había estos programas, todos estos programas vienen del sector aeronáutico. Yo he dado 15 años clase en Estados Unidos, O sea que me conozco muy bien el proceso no solamente productivo, sino de enseñanza en Estados Unidos. He discutido muchísimo, he dado clase en Cornell, he dado clase en Yale, en Harvard muchos años, o sea que, y conozco este asunto. Entonces me parece que sin despreciar esto, lo que también es una especie, digamos, de fascinación por estos métodos increíbles. Por ejemplo, todo este sistema del diseño paramétrico, que parecía que era la bomba. El diseño paramétrico, transformar la geometría, que no deja de ser un instrumento importantísimo para hacer arquitectura, pero la geometría en un objetivo en sí mismo me parece una gilipollez extraordinaria. Es decir, claro que hoy podemos hacer todos los procesos paramétricos que queramos. Bueno, ya, ¿y? Porque los podemos hacer, tenemos que hacer la arquitectura así. Es decir, yo digo, oiga usted, los podemos hacer y es una posibilidad, muy bien. La decisión dependerá de otro pensamiento, de otra reflexión, de otra idea, que es la que tiene el arquitecto y que impone. Yo hoy sé que tengo los instrumentos para hacerlo. Bueno, ya está, lo sé que los tengo. Igual como motivo de una reflexión más profunda, más seria, que tenga que ver con otras cosas. Mira, el contexto
has hecho una cosa con la que yo nunca voy a estar de acuerdo. Que es que los arquitectos españoles somos muy tal, pero muy conservadores, muy adaptados al sitio. No, los arquitectos españoles tenemos sentido del contexto. ¿Sabes por qué nos admiran en el mundo? Porque la arquitectura española está admirada en el mundo. Vamos, quiero decir que eso no tienes más que salir por ahí. A ver, ahora yo estoy harto de mandar chicos que han acabado la Escuela de Arquitectura de Pamplona a todos los estudios de mis amigos. Cada año mando 5 o 6 a Arzog, mando a no sé qué tal, todos. ¿Por qué los quieren? Porque tenemos esa capacidad todavía de pensar la arquitectura en términos de arquitectura. La fascinación que existe por todos estos medios productivos, que yo no digo que sean muy importantes, tiene que ver con los mecanismos de organizar la producción arquitectónica. Y unos mecanismos que son fundamentalmente muy corporativos, en donde existe la división del trabajo, cosa que en los arquitectos españoles no existe, porque tenemos todavía esa mentalidad muy artesanal. Claro que todos estos medios de representación son muy útiles, tan útiles que se convierten a veces en objetivo en sí mismo. Es decir, vamos a hacer lo último que nos permite el nuevo programa que hemos sacado de tal programa aeronáutico y tal. Y lo hacen. Y mi pregunta es, claro, y un país como Estados Unidos, donde el contexto ni existe, porque no, o no sé qué, pues aplican y ponen esos objetos. Y luego, por cierto, lo llevan a China y no sé qué tal. Bueno, es decir, se cree lo de la globalización. Yo no digo que no haya gente que sea capaz de proyectar con el ordenador a la vez. Lo creo. Pero tienes que ser un fenómeno, tienes que conocer el medio como tu mano. Y yo eso todavía no lo he visto a nadie. Ya, pero es que eso yo no se lo he visto a nadie. Es posible, es posible. Eso es posible. Yo, desde luego, todavía, y tengo gente trabajando conmigo de la generación de los ordenadores, no lo conozco. Entre otras cosas, ¿sabes por qué? Por un motivo, porque ese dominio implica, entre otras cosas, la pérdida de un concepto que es fundamental para hacer la arquitectura y que tiene que ver con la ciudad, que es el sentido de la escala, es decir, la relación entre las partes. Tú, en un ordenador, no tienes sentido, pierdes el sentido de la relación entre las partes, para empezar, porque nunca ves la totalidad, fundamentalmente trabajan con ventanas. Entonces, yo estoy convencido de que ese sentido de la escala, que es, en términos instrumentales, fundamental para intervenir, por ejemplo, en la ciudad, los ordenadores hacen que lo pierdas, con lo cual serás un tipo con una capacidad extraordinaria para manejar el ordenador, pero seguramente para tener esa capacidad has perdido una serie de fundamentos que en mi concepto, igual ya digo, estoy formado muy viejo, siguen siendo fundamentales, que es la escala, por ejemplo, la escala entendida como esa relación entre partes. De todas maneras, te digo una cosa, todos esos arquitectos de los que tú me estás hablando me piden mis alumnos para que vayan a trabajar a su estudio, por algo será. Casi todos. Por cierto, algunos admiro muchísimo, ¿no? Arquitectos buenísimos, quiero decir que... Claro, es que, y luego no podemos comparar, coge unos arquitectos como Herzog y de Meuron y compáralos, por ejemplo, o el mismo Kohlhaas, ¿no? Un tipo que es... A ver, Kohlhaas es un pedazo de arquitecto. Kohlhaas es... Pero no es solamente porque utilice estos medios o no sé qué tal. Kohlhaas cuando tiene que hacer un edificio rectangular, lo hace, ¿eh? No, es... Porque Kohlhaas, ¿por qué es un arquitecto sensacional? Porque ha sido capaz, es uno de los arquitectos más contextuales que existen. Si alguien ha analizado la sociedad, la evolución de los programas, la situación económica, es Kohlhaas, es un pedazo de arquitecto. Y lo mejor es lo que tú lees de Kohlhaas. Incluso mejor que pero es que además luego ves sus edificios y encima son muy buenos. O sea, quiero decir, claro, lo que pasa es que no compares Kohlhaas con Zaha Hadid, por ejemplo, ¿no? Bueno, digo, es que claro, hay arquitectos buenos y arquitectos malos, ¿no? No, bueno, Kohlhaas es un pedazo de arquitecto. A ver, pero es que Kohlhaas, a ver, estamos de acuerdo que es un pedazo de arquitecto, pero claro, Kohlhaas yo creo que es un pedazo de arquitecto. Lo primero que dice siempre, la arquitectura que es puro reflejo de la sociedad es una mierda. La arquitectura tiene transgredido la sociedad, pues ya está. Esa es una afirmación profundamente contextual. Porque la arquitectura, efectivamente, yo no creo en la arquitectura como reflejo del contexto. Entiendo la arquitectura como mecanismo para superar el contexto, para dar más. Pero naturalmente a partir de esa realidad. A mí me parece que es, a ver, el gran ideólogo, el gran pensador, lo que precisamente yo estoy defendiendo, que es la arquitectura con contenidos, con ideas, es Kohlhaas, claro que sí. Yo le admiro muchísimo a Kohlhaas, ¿no? Me interesa 1000 veces más Kohlhaas que Herzog y de Meuron, que son simplemente unos fachadistas. Y fíjate que Herzog y de Meuron y tal, bueno, Herzog y de Meuron hizo en un momento determinado, ¿cuántos espacios de Herzog y de Meuron hemos visto en las publicaciones? Casi todos se centran en las fachadas. Pues los arquitectos vamos a tener que trabajar en grupo.
en estructuras más socializadas. Eso de entrada. Va a haber que acostumbrarse a tener un sueldo, y ya va bien tener un sueldo. Y va a haber que acostumbrarse a que un proyecto no es nuestra idea, sino es la idea de varios. Y esto es así. Y vamos a tener que estar satisfechos y vamos a tener que sentirnos arquitectos trabajando en esas estructuras. Cuidado, la gente joven ya lo hace. Nuestra mentalidad, yo todavía me cuesta eso. Bueno, yo ya no estaré adaptado a eso. Pero la gente joven sí, acaban, se juntan 6 o 7, ¿sabes? O sea, no tiene esta cosa de la autoría que ha sido muy maligna. Pero la pregunta es, ¿cómo cambiamos? Nosotros en España yo no veo la posibilidad de meter con nuestra mentalidad, con los chicos nuevos sí. Esto cambiará y veremos pronto aparecer estudios, ya empieza a haber muchísimos estudios de gente muy buena que no llevan un nombre, que llevan unas siglas. Empieza a haber, no deja de ser. Y a mí lo que me gustaría es que se llegara en el sistema español, o en el sistema, como el Suiza, por ejemplo. En Suiza, aparte de los arquitectos que conocemos, hay muchísimos estudios de 20, 30 arquitectos jóvenes bajo unas siglas que tienen una estructura bastante corporativa, pero siguen haciendo una arquitectura de calidad, de mucha calidad, pero con una visión más anónima de la arquitectura. Yo creo que eso va a ser muy bueno y tendremos que ir a eso, a estructuras con más sentido empresarial y en la medida de lo posible intentar mantener aquellos valores de una arquitectura más cuidada, más responsable, más no sé qué, y ese es el planteamiento. Pero a ver, lo que pasa es que uno quiere ser arquitecto, pues maravilloso, ahora que sepa que va a ejercer la arquitectura de una manera radicalmente distinta a la que hemos hecho nosotros, ni mejor ni peor, pero distinta. Y yo siempre les digo a los chicos, cuando vayáis a vuestro pueblo o cuando vayáis a no sé qué y hagáis una escalera y sea una escalera cojonuda, pues eso es una obra de arquitectura tan grande como un auditorio. Entonces, si tenéis esa imagen, mañana iréis a una estructura grupal y haréis un edificio entre 10 y estaréis orgullosos los 10. Los arquitectos también hoy en día estamos muy determinados por el urbanismo, ¿no? Y entonces, ¿qué opinión tiene acerca del urbanismo actual y qué soluciones ve a este urbanismo actual fuera de escala? No, me parece un disparate. ¿Qué opinión me parece? Un disparate. Y eso que aquí no lo estamos sufriendo en gran medida. Pero tú vas a países en vías de desarrollo que sencillamente lo único que están haciendo unos gobiernos corruptos, sinvergüenzas, como son casi todos los de vías de desarrollo, que están simplemente importando modelos occidentales, lo peor, lo más cutre, y bueno, pues porque les interesa. A ver, es que un modelo en donde no hay espacio público, un modelo donde tú vas a Sudamérica y los que viven bien están cerrados, con unas vallas y unos tipos con fusiles para protegerles del resto de la sociedad, pues que me va a parecer una mierda, ¿qué me va a parecer? Es que no tiene otra de esto. Entonces la ciudad nace, la polis nace pues para que la gente viva mejor y el espacio público es un hecho fundamental, es un hecho de equilibrio social y la calidad de... Bueno, y me dicen, no, es que son ciudades que claro, llegan millones de gente y que es posible que no... Es cierto, pero eso no es un problema del urbanismo, es un problema del equilibrio social. Porque son países muy ricos, eso es un problema. A ver, eso no lo puede resolver el urbanismo, eso lo que tiene que resolver es la política, ¿no? Entonces, mientras haya corruptos y sinvergüenzas que explotan el país, un 1%, pues es que no lo puede resolver el urbanismo. Mientras llegan viniendo a Ciudad de México 100.000 tíos todos los días, pues eso no hay cristiano que lo resuelva, porque es que eso no lo resuelve el urbanismo, lo resuelve la política. A partir de ahí, luego, cuando eso está resuelto, la ciudad es un mecanismo de reequilibrio social. Y claro, y hoy precisamente el espacio público no es algo valorado, las dotaciones no son algo valorado, y hablo sobre todo en países en vías de desarrollo, ¿me explico? Bueno, y claro, y por otra parte, la ciudad no tiene en cuenta los valores ni culturales, ni productivos, ni económicos, no tiene en cuenta esa realidad contextual del país. Son modelos impuestos. ¿Qué podemos hacer los arquitectos? Bueno, pues, a ver, los arquitectos, vuelvo a decir lo mismo, tampoco podemos, sería ingenuo pensar que nosotros resolvemos la ciudad. La ciudad se resuelve desde otras perspectivas, económicas, políticas, sociales, etcétera, etcétera, infraestructurales, pero por lo menos buena parte, digamos, del diseño urbano, yo creo que sí que nos compete, y nos compete sobre todo la denuncia. A partir de ahí, pues bueno, ¿qué me va a parecer? Pues me parece un disparate. Porque si el objeto desposeído de contenido me parece mal, pues imagínate la ciudad, porque la ciudad, esa siempre tiene ideología. Esa siempre tiene ideología, el problema es que puede ser la peor. El tema de la ciudad es un problema cada vez más complejo, ¿no? Es decir, tampoco, a ver, he dicho esto y lo pienso,
pero también hay que reconocer que es un problema de una complejidad que excede ya el ámbito del urbanismo, ¿no? Quiero decir, lo excede el ámbito, digamos, del urbanismo no es solamente de los arquitectos, ¿no? Sino de los economistas, yo creo que es básicamente un problema político. A ver, yo creo que están surgiendo revoluciones, pero de tiros ya, ¿eh? Y donde, claro, donde más se manifiesta el escenario mayor de la desigualdad social es la ciudad. Y donde habrá revoluciones, pero de tiros, yo estoy convencido, va a ser en las ciudades, en ciudades, bueno, sin entrar ya, por ejemplo, en otros temas, la ciudad europea, el problema que tiene ahora es el problema de la inmigración. El problema de los refugiados, que no lo veremos, pero claro, es que una ciudad es muy difícil que dé respuesta a avalanchas así. Entonces, claro, la gente se siente frustrada. Y donde vamos a ver las revoluciones de tiros en términos casi, digamos, bueno, va a ser las guerras urbanas. Hay que aprender a hacer arquitectura de otra manera. Primero, en estructuras corporativas. En esos países, bueno, yo no digo que no vaya uno y encuentre un proyecto, no sé qué, pero normalmente van a trabajar en empresas, en estudios más grandes. Buenos y en general, he de decir, y lo digo sinceramente, creo que a pesar de que nos quejamos de la Academia Española, de no sé qué tal, los arquitectos españoles siguen saliendo dentro del mundo uno de los mejores formados, sin duda. Es decir, pero mucho mejor formados que la mayoría, estamos en el 10% mejor formados, seguro, porque la tradición de la escuela politécnica, como la alemana o la suiza, contrariamente a la Beaux-Arts de Francia, pues nos ha servido muchísimo, ¿no? Y esto hace que todavía estemos muy bien formados. Entonces, en general, consiguen puestos en estas estructuras corporativas buenos. Es decir, no solamente se les acepta, se les aprecia mucho. Hablo de los arquitectos jóvenes españoles. Es verdad que tienen que irse. Es verdad que en España el mercado está agotado. Es verdad que tienen que salir fuera. Yo ahora mismo no tengo ningún proyecto, quitando este de Norvento y el Palacio de Congresos de Palma que estoy acabando, no tengo ningún proyecto en España. Todo lo tengo en Francia, o en Qatar, o no sé dónde. Es decir, también salgo. Me muevo más que la cadera a un cojo. Entonces, es que es así. Pero eso tenemos que aprenderlo. Es decir, esto ha cambiado. Ese sentido de poner el estudio debajo de casa y que vienen los proyectos o hay concursos, es que se ha acabado. Entonces, claro que hay que salir, hay que emigrar. Y esto, pues nos gustará o no, pero bueno, yo ahora mismo, por ejemplo, mira, por contra, de todos los chicos que tengo en mi estudio, españoles hay 3. Todos los demás vienen de fuera. Griegos, portugueses, alemanes, estos también se mueven, ¿eh? O sea, el moverse no es un drama, el moverse puede ser algo muy bueno. Cuidado, cuando uno quiere, no porque no tengas otro remedio que moverte. Es decir, no estoy ahora justificando el desastre que ha sido, bueno, claro, aquí el paro ha disminuido, joder, como que se han ido la mitad de los parados, claro. Entonces claro, así disminuye rápido, ¿no? O no se apuntan todos los que hay. Bueno, pero en general, yo, los chicos que hablo con ellos y tal, están todos muy contentos, luego cobran un sueldo que en España sería impensable, tienen oportunidad de hacer trabajos de arquitectura que en España es impensable, y bueno, el problema de todos estos, y es triste que muchos de ellos pues no retornan, ¿no? Pero hay otros que sí, que se plantean retornar y montar cosas distintas. Luego, a ver, por ejemplo, la arquitectura yo creo que forma para otras actividades que tradicionalmente no hemos utilizado, ¿no? Por ejemplo, yo creo que los arquitectos, es verdad que sin ejercer la arquitectura, pero si lo pensamos en términos abstractos, tenemos una formación que es la de poder manejar situaciones complejas y poder tomar decisiones en situaciones complejas de una manera muy rápida. Eso, por ejemplo, lo están apreciando mucho. Ahora las constructoras, por ejemplo, que antes era impensable que hubiera jefes de obra, directores de obra o incluso directores generales de una constructora, ya verás que pronto están los arquitectos ahí. Porque en ese sentido tenemos mucha más capacidad que los ingenieros para tomar esas decisiones. Es decir, manejamos información compleja y lo sintetizamos mucho mejor. Bueno, otro tipo de diseños. Luego hay campos que habíamos dejado. Oye, hacer una vivienda, un espacio, una galería como esta, pues es un proyecto maravilloso. ¿Por qué hacer una galería como esta no es un proyecto tan bonito como hacer un auditorio? Pues claro que sí. Puede ser un proyecto, bueno, en vez de ganar más, pues tendremos que ganar como un médico en la Seguridad Social. Y bueno, la gente joven, pues tiene otro concepto también de la, no sé, incluso de la
de la satisfacción y tal. Dice, bueno, estos como no piensan en tener un estudio que tal, bueno, pues, entonces no sé, o sea, quiero decir, a ver, yo he sido muy crítico y me he quejado muchísimo de que lo mejor de la generación joven de arquitectos la hemos sacado fuera, la hemos vendido fuera, he sido súper crítico en esto, y en situaciones en donde tenía que criticar delante de la ministra de Obras Públicas, o sea, cuando me toca he sido súper crítico, pero también he de reconocer, bueno, que independientemente de la crisis que hemos vivido, esto tocaba, iba a venir de todas formas, es decir, el modelo español estaba acabado. A ver, el modelo español, yo recuerdo que en los años 90 venían alemanes al estudio que no tenían nada de trabajo, nada, porque el ciclo era restaurar, arreglar, ampliar, habían hecho todo en los años 50, 60 y 70, que nosotros no habíamos hecho nada, y ahora tocaba, se hacía restauración, no sé si os acordáis, bueno, la palabra restauración, había había arreglos, había ampliaciones y vivían de eso, y nosotros, claro, venga a hacer edificios, es que ahora nos tocaba esto. Hoy me decía uno que estábamos, me dice, ¿qué tal? Y dice, pues muy bien, bueno, estamos muy bien, estamos 3, hacemos pequeños arreglos, ampliaciones, y digo, joder, pues es que es lo que hay, es lo que toca, y ahí puede haber tan buen espíritu y tan buena calidad de arquitectura como hacer un edificio nuevo. Entonces, quiero decir que, bueno, pues la buena arquitectura y la bondad y la satisfacción con la arquitectura no tiene que ver ni con el dinero, ni con hacer edificios grandes, ni que es así. Que hay mucha gente que banaliza mucho, es decir, que tiene muchísima información y no ejerce el juicio crítico. Pero la gente que ejerce el juicio crítico con la información que hay hoy, bueno, es la bomba. Pero la cuestión está efectivamente en que seguramente nosotros, algunos por lo menos, teniendo menos información, claro, no teníamos más remedio que ejercitar ese juicio, pues no teníamos otra cosa. Hoy la información puede ser, siendo maravillosa la información, puede ser tan potente que al final el que no tiene un juicio crítico bien formado y tal, pero el que es capaz de discernir, bueno, es impresionante, ¿no? La cerveza, eso es importantísimo. Oye, esto tenía que ver con 12 fotos. Todo esto.